Hoy vamos a ver un contenido de matemáticas de primer grado. El eje al que pertenece es forma, espacio y medida. El tema figuras y cuerpos geométricos. Los aprendizajes esperados es analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Vamos a ver primero que nada lo que es congruencia. A lo largo de este tema vamos a estar manejando dos conceptos, el concepto de congruencia y el concepto de semejanza, y vamos a ver la diferencia entre ellos. Empezamos por congruencia. Decimos que dos figuras geométricas son congruentes si sus lados tienen las mismas dimensiones y sus ángulos tienen la misma medida sin importar su posición u orientación. Dicho en palabras sencillas, esto es cuando dos figuras son exactamente iguales en su forma y en su tamaño. Le llamamos congruente. Entonces, en palabras comunes diríamos dos figuras que son iguales. Pero bueno, en geometría llamamos congruencia. Hay unos criterios, se le llaman criterios de congruencia, que nos permiten definir cuando dos figuras son congruentes o no. En geometría no se vale decir, hay estas dos figuras como que sí son iguales. O sea, hay que comprobar que dos figuras son iguales o que no lo son. En este caso, vamos a comprobar que dos figuras son exactamente iguales, es decir, congruentes mediante tres criterios. El primero le llamamos LLL, que nos dice que dos triángulos son congruentes si sus tres pares de lados correspondientes tienen las mismas dimensiones, es decir, que miden lo mismo. El nombre LLL pues sale precisamente porque son tres lados, lado, lo que vamos a comparar. Segundo criterio, le llamamos LAL. Nos dice que dos triángulos son congruentes si sus dos pares de lados correspondientes tienen las mismas dimensiones y el ángulo comprendido entre ellos mide lo mismo. Y el tercero es ALA, que nos dice que dos triángulos son congruentes si dos ángulos correspondientes miden lo mismo y el lado comprendido entre ellos tiene la misma dimensión. Vamos a desmenuzarlos, vamos a ver uno por uno. Empezamos con el criterio triple L. Como dijimos, vamos a comparar dos triángulos, vamos a ver si son congruentes o iguales, como quieran llamarle, lo correcto sería congruente, y tenemos que comprobar que los tres pares de lados correspondientes miden lo mismo. Ahora, ¿qué significa correspondiente? En geometría le decimos correspondiente o conocemos como partes correspondientes a lo que representa lo mismo en dos figuras diferentes. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, aquí, el lado AC de la primera figura sería correspondiente con el lado DF de la segunda figura, puesto que representan la misma parte del triángulo en dos figuras diferentes. Ok, pasemos a esto. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Si nosotros comparamos los lados, vamos a ver que el lado AB y el lado DE tienen la misma dimensión. Si nosotros sabemos que el lado AC y el lado DF miden lo mismo, y el lado CB y el lado EF miden lo mismo, entonces nosotros podremos decir que los triángulos son congruentes. Este símbolo que está aquí significa congruente. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio triple L. Aquí tenemos, ya comparamos los tres lados, los tres pares de lados y vimos que tienen las mismas medidas. Vamos a ver esto mismo con un ejemplo con números. Tenemos dos triángulos, el triángulo ABC que mide 12, 15 y 2 centímetros en sus lados, y el triángulo DEF que mide 15, 12 y 2 centímetros en sus lados. Como podemos ver, el lado de 12 del triángulo ABC es igual al lado de 12 del triángulo DEF.
El lado de 15 pues es igual al lado de 15 y el lado de 2 centímetros es igual al lado de 2 centímetros. Es decir, miden lo mismo. Por lo tanto, tenemos aquí, por el criterio triple L, que los triángulos son congruentes. Aquí tenemos un par de lados congruentes, congruentes, otro par de lados que también son congruentes y el tercer par de lados congruentes. Tenemos que son congruentes los triángulos por el criterio LLL. Vamos a pasar al segundo criterio. El criterio de congruencia es LAL. Nos dice que dos triángulos son congruentes si dos pares de lados y un ángulo comprendido entre ellos mide lo mismo. Veamos el ejemplo. Si el lado AC y el lado DF son iguales, si el ángulo C es igual al ángulo F y el lado CB es igual al lado FE, entonces tenemos que los triángulos ABC y DEF son congruentes. Por el criterio LAL, aquí está, en esta parte comparamos un par de lados, aquí un par de lados y aquí un par de ángulos. Tenemos los tres elementos que nos menciona el criterio que estamos viendo. Vamos a ver este ejemplo con una parte numérica. Tenemos dos triángulos que aunque están en diferente posición o diferente orientación, tienen algunas medidas en común. Vamos a identificarlas. El lado de 10 centímetros del triángulo ABC es igual al lado de 10 centímetros del triángulo DEF. El lado de 10 centímetros del otro lado de 10 centímetros también es igual, y tenemos un ángulo de 105 grados en cada uno de ellos. Tenemos entonces un lado, un ángulo y un lado que son iguales a los tres elementos del segundo triángulo. Por lo tanto, podemos decir que son congruentes por el criterio LAL, que es el que estamos viendo. Aquí es importante apuntar el ángulo que vamos a comparar o que tenemos que tener como con certeza que es igual, debe de estar en medio de los dos lados. Es decir, si a mí me hubieran dicho que este ángulo C es igual a este ángulo F, si me hubieran dicho eso en lugar de este ángulo de 105 grados, yo no podría asegurar que los triángulos son congruentes, porque este ángulo C no está en medio de los lados que conozco. Pero eso lo veremos en un ejemplo. Vamos al tercer criterio. El criterio ALA nos dice que dos triángulos son congruentes si dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos tienen la misma dimensión. Veamos el ejemplo. Nosotros sabemos que el lado CB y el lado FE son iguales. También sabemos que el ángulo C y el ángulo F miden lo mismo. Y nos dicen que el ángulo B y el ángulo E también miden lo mismo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los triángulos ABC y DEF son congruentes por el criterio ALA. Aquí tenemos dos lados correspondientes que miden lo mismo. Aquí dos ángulos y aquí dos ángulos. Entonces el criterio que estamos usando es ALA. Y se cumple la condición de que el lado está en medio de los dos ángulos que conocemos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos estos dos triángulos con las medidas que se están marcando, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Sabemos que el ángulo B y el ángulo E miden lo mismo porque miden 72 grados. Sabemos que el lado BA
y el lado DE miden lo mismo, pues son 16 centímetros. Y el ángulo A es igual al ángulo D porque miden 70 grados ambos. Tenemos entonces aquí un ángulo, un lado y un ángulo. Por lo tanto, los triángulos ABC y DEF son congruentes por el criterio ALA. Vamos a ver unos ejemplos donde nos piden determinar si las parejas de triángulos que se presentan son congruentes, y vamos a identificar cuál es el criterio de congruencia por el cual podemos hacer esa afirmación. Tenemos un triángulo aquí en color verde y un triángulo en color amarillo. Nos dan ciertas medidas de estos triángulos. Vamos a empezar a compararlos. Aquí podemos ver que tenemos dos lados de 5 centímetros que miden lo mismo, uno en cada triángulo. Tenemos también un lado que mide 10.2 centímetros en cada triángulo, y el ángulo que está en medio de ellos mide 93 grados en cada triángulo. Por lo tanto, podemos decir que aquí tenemos un lado, aquí un ángulo y aquí un lado, que son iguales a los del segundo triángulo. Entonces, ¿los triángulos son congruentes? Sí. ¿Por cuál criterio? Por el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Vamos a ver este segundo ejemplo. Tenemos dos triángulos, uno en color gris, otro en color celeste, y nos dan las medidas de sus lados. Si comparamos esta medida de este lado, que mide 24 centímetros, es igual a este otro lado que mide 24 centímetros. El lado de 10 centímetros también es igual en ambos triángulos, y el tercer lado está compartido o está pegado entre las dos figuras. Entonces tenemos aquí que el lado de 24 centímetros del triángulo, de 26 centímetros del triángulo gris, es el mismo lado de 26 centímetros del triángulo celeste. Por lo tanto, tenemos aquí un lado, otro lado y un tercer lado. ¿Las figuras son congruentes? Sí, por el criterio LLL. Recuerden que para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, necesitamos tres elementos. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos dos figuras, aquí nos marcan las medidas. Vamos a comparar las medidas de ambas figuras para ver si son congruentes o no. Tenemos un ángulo de 60 grados en cada una, tenemos un ángulo de 90 grados en cada una, y tenemos un lado que mide 8 centímetros en cada una. ¿Las figuras son congruentes? Sí, por el criterio ALA. Aquí tenemos ángulo, aquí lado y aquí ángulo. El criterio es ALA. Veamos un ejemplo más. Tenemos aquí en estas figuras un ángulo de 60 grados en cada una, un ángulo de 90 grados en cada una y un lado de 20 centímetros en cada una. ¿Las figuras son congruentes? Pues aquí tenemos un ángulo, aquí un lado y aquí un ángulo. Podríamos decir que sí por el criterio ALA, pero la verdad es que no son congruentes. ¿Por qué? A pesar de que tenemos tres elementos de un triángulo que son iguales a los tres elementos del otro triángulo, resulta que este lado no está en medio de los dos ángulos. Entonces no se cumple la condición que nos marca el criterio ALA, que dice que el lado debe de ser el que está en medio de los ángulos. Por lo tanto, no son congruentes. Bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en la siguiente.